Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, seguimos de cerca, por supuesto, lo que está ocurriendo en Afganistán. Hay obviamente una atención mundial a lo que está aconteciendo en este lugar del mundo. ¿Cuál es su significado, el alcance, las repercusiones de la salida de los Estados Unidos y de sus aliados de Afganistán? Bueno, pues estamos siguiendo paso a paso lo que las escenas, las imágenes, las informaciones nos muestran a lo largo de estos días y horas que están transcurriendo. Hemos buscado a una especialista muy importante en México, que es la doctora Marta Tawil. Ella es especialista del Colegio de México, internacionalista, por supuesto, especializada en el mundo árabe, y le agradecemos que esté hoy en CNN, pues eso, nosotros en búsqueda de las claves para compartir con el público de lo que está ocurriendo, para tratar de entender precisamente la dinámica de las cosas, lo que está ocurriendo y lo que puede venir. Bienvenida al programa, Marta. Gracias por estar aquí, doctora. Muchas gracias a ti, Carmen. Encantada de estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias, doctora. Pues eso, el significado, el alcance, las repercusiones, ¿qué dirías para tratar de entender el momento? Sí, bueno, efectivamente las imágenes que nos han llegado estos días son abrumadoras, ¿no? La angustia de la gente, muchos afganos que intentan salir del país. El ascenso de los talibán era predecible, de hecho se tenía previsto, o sea, se sabe que los estadounidenses habían negociado con ellos el año pasado y tal. Lo que sorprendió es, empezando por los mismos estadounidenses, fue el colapso, sobre todo del ejército afgano, en unos días. ¿Sí? La velocidad del proceso del desmoronamiento del ejército que Estados Unidos durante 20 años financió, entrenó, apoyó de diversas formas, fue apabullante, ¿no? Y bueno, ahora a diferencia de aquella primera ocasión en la que gobernaron los talibán entre 94 y 96, en esa lucha que los llevó al poder hasta 2001, ahora se nota que aprendieron de los errores cometidos en el pasado. Por ejemplo, ahora vimos que hubo deserciones de uzbecos y de tayikis que vinieron a fortalecer las filas de los talibán y les permitieron apoderarse con esta rapidez con la que vimos de casi todos los distritos del norte, que no había sido así en el pasado, y del oeste, ¿no? Y el ejército afgano entregó las armas sin resistencia. Vimos al gobierno de Ghani que se mostró impotente, y hay que decir que desde 2014 toda la lucha contra la insurgencia se llevaba a cabo con la aviación estaba muy descuidada, muy reducida en sus capacidades, y además hay que decir que las fuerzas afganas, los soldados, el ejército afgano no necesariamente tenía una muy buena imagen con la población. En los últimos años, de hecho, la mayoría de las víctimas civiles habían muerto en Afganistán a causa de los bombardeos, de las acciones del ejército estadounidense y afgano, ¿no? Entonces, eso tampoco ayudó, y eso llevó a que en los últimos años claramente fuesen, y no era un secreto, que llevó a que los talibán fuesen la única fuerza nacional organizada en Afganistán, y que siguió siendo además impulsada desde santuarios con base en Pakistán. Pakistán, no hay que olvidarlo, sigue siendo el centro regional de los movimientos islamistas y sus ramificaciones terroristas. Y es un doble juego que sigue jugando Islamabad, ¿no? Después del 11 de septiembre, sobre todo, prestar apoyo a los talibán y simultáneamente apoyar los esfuerzos de contrainsurgencia de Estados Unidos. Y vimos también otros elementos que explican esta debacle, que también nos ayudan a pensar un poco qué sigue, que explican esta fulgurante, aplastante victoria, pues el restablecimiento de sus bases logísticas, apoyo externo, no solo de Pakistán, también de otros grupos y países como algunas organizaciones privadas de Arabia Saudí y de otros lugares, el regreso de militantes, fondos del narcotráfico, y desde luego, pues en 20 años, si también salieron fortalecidos los talibán, fue porque Estados Unidos, muy pronto después de combatirlos para vengarse del 2001, del 11 de septiembre, a donde llevaron todas sus fuerzas, toda su atención, pues la giraron hacia Irak, que fue, como sabemos, la obsesión de los neoconservadores. Y eso también, desde luego, esa baja de efectivos occidentales y de Estados Unidos por la guerra en Irak, también me parece que es un elemento que claramente contribuyó de manera indirecta a su fortalecimiento.
Es decir, toda la fuerza, recursos, dices, se focalizaron en Irak y entonces, ¿qué pasó en Afganistán? Bueno, si nos detenemos, Marta, en el mensaje de Joe Biden, este mensaje que dio en la Casa Blanca el día de ayer, donde pues está diciendo nosotros los dotamos de recursos, los capacitamos, les ayudamos con el tema de la aviación, etcétera, etcétera, pero ellos, es decir, los afganos no hicieron lo suyo, en pocas palabras. ¿Qué tanto sí, qué tanto no de lo que dice Biden? Sí y no, o sea, es muy fácil, desde luego él quiere salirlo con la imagen, con una posición, quiere que Estados Unidos salga de ahí de la manera más gloriosa posible, pero eso no es ya improbable, o sea, no, eso no es posible solamente por cómo ocurrió el retiro y porque sí, es un hecho y porque además la comunidad internacional o todos estos países encabezados por Estados Unidos, pues recordemos que hubo también otras potencias europeas que formaban parte de esta coalición contra los talibán en 2001, realmente no enfocaron su ayuda de manera sistemática y constante a sentar las bases de un Estado sólido en Afganistán. No lucharon, por ejemplo, contra un flagelo gigantesco en este país, que es la corrupción. Y no solo no contribuyeron, sino que la agudizaron, ¿no? El presidente antecesor de que dimitió, que se fue, Karzai, recordemos, es uno de los ejemplos más emblemáticos de esa corrupción, pero también el ejército, etcétera. Entonces, sí, es un hecho y Biden podrá decir eso, pero también podrá decir, como lo recordó, que él heredó un acuerdo político firmado con mucha fanfarria, como lo recordaremos, entre la administración de su predecesor, Donald Trump, y representantes talibanes en Doha en 2020, ¿no? Y un poco para compartir, me parece, la humillación, ¿no? Con los republicanos. Y sí, es cierto, desde luego Biden le dio continuidad a eso que ya se había decidido, y podemos decir incluso que Biden fue congruente, el presidente Biden, en la medida en que siempre se pronunció en contra, por ejemplo, del envío de más refuerzos a Afganistán, ¿no? Pues de más soldados, más equipo militar estadounidense, y llegó incluso a decirle a un funcionario estadounidense de su país, pues que no estamos ahí para salvar a las mujeres afganas. Y es cierto, o sea, fue el 11 de septiembre de 2001 el que provocó la derrota de los talibán. O sea, Estados Unidos no intervino para salvar a las mujeres afganas sino para vengarse del 11 de septiembre. Pero la cuestión es que en Biden cae la responsabilidad en la medida en que dio la señal de irse sin ningún marco político interafgano suficientemente sólido. Y además siempre dijo Estados Unidos, Biden incluido, desde sus tiempos de senador y de vicepresidente, que se comprometerían a evitar el regreso de los talibán y crear un Estado estable, y no se hizo. Y no se hizo primero porque Estados Unidos con Bush, los neoconservadores se fueron a hacer su experimento en Irak, y porque una vez más se cayó en el error de pensar que con la fuerza se va a convertir a un país a la democracia, o que se va a luchar contra el terrorismo solamente con las armas. Son proyectos de ingeniería social, una vez más, muy ingenuos o que pecan de candidez, o en todo caso son sumamente oportunistas y que fracasan por lo mismo, ¿no? Porque no se atendieron las razones estructurales de la debilidad del Estado afgano y nunca se ayudó a los afganos, como decía, a combatir la corrupción. Con los miles de millones de dólares que fluyeron de Estados Unidos, todo se pudo comprar. Y se fue consolidando una clase corrupta que se apoderó del país, ¿no? Y entonces ahí vemos, hay una constatación del fracaso desde hace varios años. La misión en Afganistán entró en un impasse muy claro desde hace varios años. Francia lo entendió y, de hecho, muy discretamente, por ejemplo, se salió en 2011 negociando de manera discreta, no tan pública, para anunciar su retiro, ¿no? Entonces no podía no saberse que los talibán ya habían ganado, ¿no? Y igualmente se puede pensar, así lo pueden plantear en Washington, que era una medida necesaria, ¿no? Postergada, pero ya era necesaria para atender otras situaciones que afectan a los intereses nacionales de Estados Unidos en el mundo, pero pues el caos, la desesperación,
lo abrumador de la tragedia, la angustia de tantos afganos dejados a su suerte, muchos de los cuales contribuyeron al proyecto para fortalecer a este nuevo proyecto en el que muchos creyeron después de la derrota de los talibán en 2001, pues manda una señal muy negativa de Estados Unidos, me parece. También desde otras potencias europeas, ¿no? Pero Estados Unidos que, sobre todo, porque fue el país que estuvo marcando el calendario todo el tiempo de la misión, en fin, ¿no? Entonces, y no solo manda una señal una imagen muy simbólico, ¿no? En términos para el poder suave, en todo caso, de Estados Unidos, sino también porque es una fuente, me parece, de inspiración, podría serlo, para otros actores. No se hizo nada, ya se mataba a jueces, se mataba a periodistas, a mujeres desde hace meses, que uno se pregunta, no se vio venir el peligro. Y ese es todo el debate, como sabemos, está ocurriendo en Estados Unidos. O la inteligencia militar está funcionando pésimamente, o sí se sabía que el ejército afgano ya no existía, pero simplemente por razones políticas decidieron esconderlo, ¿no? Y como quiera que sea, me parece, eso significa que Trump y la clase política detrás de Trump pues lo va a utilizar, me parece, este hecho para pegarle, para competir en las elecciones. Indudablemente, sí. Indudablemente, ¿no? Marta, eso va a pasar. Retomamos el hilo, si te parece, de ese filón de lo que está ocurriendo. Bueno, déjame hacer una pausa y regresamos, si te parece. Pero bueno, evidentemente, el mensaje de Donald Trump está en dos territorios. Uno, que renuncie Biden. El otro, todo esto es una vergüenza. La palabra que usa Trump para golpear a Biden es precisamente que es una vergüenza, y lo es. En cierto sentido, retomo el hilo de lo que estás diciendo, al final de cuentas, por la manera en que han ocurrido las cosas. Después de la pausa, si te parece, Marta Tawil, regresamos contigo en esta conversación. Tendremos también, por cierto, adelanto, la presencia de nuestro colega Sal Emergui, que es corresponsal de CNN en Jerusalén. Regresamos con el reporte de Sal y volvemos contigo, Marta Tawil. Bueno, regresamos, doctora Tawil, en esta conversación sobre lo que está ocurriendo en Afganistán y, por supuesto, las repercusiones también en Estados Unidos. Decíamos hace rato que Donald Trump, pues obviamente no perdió oportunidad para darle un golpe fuerte a Biden, hablando de una vergüenza para los Estados Unidos y de que debería renunciar. Bueno, de ahí a que ocurra el asunto, desde luego no llegará a estas dimensiones, pero es parque político para los Estados Unidos, en el entendido de que, como bien lo has explicado, Donald Trump finalmente negoció con los talibanes y llegó a un punto de cierto acuerdo con ellos, porque ya estaba claro para Estados Unidos que el poder talibán estaba ahí y que iba a regresar de alguna u otra manera. De lo que firmó el gobierno de Trump con el poder talibán, ¿queda rastro de algún compromiso o una expectativa de que se cumpla algo de eso en este contexto que estamos viviendo? Pues no realmente. O sea, ese acuerdo establecía básicamente el retiro, las condiciones para el retiro de las tropas occidentales, ¿no? Principalmente de Estados Unidos. El gobierno afgano estaba ausente de ese acuerdo. Entonces, y además los talibán no se comprometieron con casi nada, más que con no atacar a las fuerzas en retirada. Y eso, pues sí, podemos decir que sí ocurrió, ¿no? Ahora, lo que están diciendo ahora los talibán es que ellos quieren ser reconocidos como gobierno legítimo por la comunidad internacional, y entonces están haciendo una serie de promesas, sobre todo en el tema de la seguridad. No hablemos, por supuesto, del tema de derechos humanos de las mujeres y otros, pero sí en el tema de la seguridad, porque en el tema interno quieren que los dejen en paz y hacer lo que ellos quieran. Pero sí están haciendo ese tipo de promesas, un poco como las que se establecieron en ese acuerdo que negoció Trump, ¿no? Y piden, por ejemplo, que las embajadas se queden, que ellos se comprometen a no albergar organizaciones terroristas, aunque los vínculos, por ejemplo, con Al-Qaeda siguen siendo muy importantes. Desde luego hay diferencias ideológicas, pero hay vínculos muy, muy importantes. Con Daesh es distinto, con el Estado Islámico ahí sí hay una fuerte oposición, pero ¿no? Y entonces harán promesas sobre ese tipo de cuestiones vinculadas con el terrorismo, la seguridad. Pero habrá que ver, porque los campos de entrenamiento, como decía, con Al-Qaeda siguen. Y además hay otro tema, que es que
Los talibán, bueno, están divididos, desde luego, como cualquier actor, no hablan con una voz única, o intentan hacerlo, pero hay fracturas en su seno. Y esas fracturas también los pueden llevar a fragilizar, a cometer errores, pero sobre todo a tienen que lidiar con la, digamos, más derecha, la derecha la extrema derecha, digamos, los más radicales que ellos, ¿sí? Como Daesh, pero también hay otros grupos, ¿no? ¿Cómo van a negociar sin violar las promesas que hicieron y que siguen, en las que están insistiendo ante la comunidad internacional para normalizar las relaciones? Es algo que queda abierto, lo mismo que la forma de gobierno que piensan adoptar, la relación con, desde luego, el trato a las mujeres, a los niños, a las niñas, etcétera, ¿no? Ni más ni menos. Doctora, permíteme hacer una pausa. Entramos en la recta final de esta conversación. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Marta Tawil, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo te despides de este programa? Bueno, pues llamando la atención hacia la complejidad de la sociedad afgana. Recordemos que es una sociedad muy fracturada, hay una zona entre zonas rurales y zonas urbanas, y es una sociedad entonces que hay algunos grupos que apoyan a los talibán por diferentes razones y otras que no. Y es un país que también en 20 años, sobre todo las capitales provinciales y además Kabul, han cambiado mucho, con una nueva clase media, con profesores, con jóvenes, con mujeres que trabajaron. De ellos quizá podamos ver la resistencia a los talibán, ¿no? Entre los afganos. Pero es una sociedad muy caótica, sí, pero también muy estructurada, y entonces habrá que ver cuáles son las estrategias de negociación que van a tener los talibán con todos estos actores para mantenerse en el poder y regresar un mínimo de estabilidad, y al mismo tiempo no violar demasiado o no violar las promesas hechas a la comunidad internacional y respetar también los derechos humanos de las mujeres. En este último plano, lamentablemente, las esperanzas son mínimas, por no decir nulas, porque si en términos políticos los talibán han evolucionado, en términos sociológicos e ideológicos siguen siendo los mismos, me parece, de los años 90. Tremendo, Marta. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí para ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en estos momentos. Seguiremos hablando, si me lo permites, y hasta la próxima. Claro que sí. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Buenas tardes. Igualmente, gracias a la doctora Marta Tawil Khoury. Y bueno, pues con esto nos vamos. Seguiremos en el tema, por supuesto. Buenas noches y hasta mañana.